para nuestro episodio en este estudio del capítulo 20 de nuestro estudio verso por verso del libro de Apocalipsis. Tendremos como panorama este bello paisaje en el Monte de las Bienaventuranzas, aquí cerca de Capernaum, en Galilea, en el norte de Israel, y mirando ahí el mar de Galilea, y viendo este lugar que de acuerdo a la tradición es donde se llevó a cabo el Sermón del Monte, las famosas bienaventuranzas, ese sermón de Mateo 5, 6 y 7, donde Yeshua, al ver las multitudes, se apartó y vino a este lugar con sus discípulos y sentándose les enseñó cuáles son los requisitos, las cualidades para ser parte de ese reino que se ha de establecer. Así que, teniendo como escenario este lugar donde vienen millones de turistas, de seguidores de Jesús, y tratan de ser parte de este reino, y yo también aquí con un grupo de estudiantes de Colombia, entre ellas Patricia, que también va a ser muy importante en este estudio, ya que ella tenía muchos deseos de hacer este estudio aquí en Israel, este estudio del capítulo 20 de Apocalipsis con el tema de el milenio. El milenio, la guerra de Gog y Magog que se menciona acá, previo al reino eterno, a los nuevos cielos, nueva tierra, que se mencionan ya en los últimos capítulos de Apocalipsis y con los que concluirá este libro. Y es aquí, con este hermoso paisaje, con este hermoso panorama, que meditaremos en cuáles son las cualidades del verdadero discípulo. ¿Qué necesitaremos para ser parte de este milenio? ¿Qué necesitaremos para entrar a estos 1000 años de gobierno de Dios a través de su ungido, de su Mesías en la tierra? ¿Qué necesitaremos para ello? ¿Y cuáles serán los acontecimientos que se lleven a cabo en ese tiempo que tanto esperamos y que tanto anhelamos? Desde el Monte de las Bienaventuranzas, en el norte de Israel, en Galilea, orando y anhelando que seamos tenidos por dignos de ser parte de ese gobierno del Hijo de David a los 4 ángulos de la tierra. En el libro de los Hechos, en el capítulo 18, se menciona un pasaje donde dice que había un hombre llamado Apolos que llegó ahí y se conoció a una pareja muy famosa en el libro de los Hechos, una pareja muy famosa, amigos del apóstol Pablo. Esta pareja se llamaba Priscila y Aquila, ¿se acuerdan? Sí. Y dice que Priscila y Aquila conocen a un hombre llamado Apolos, que dice que era poderoso en las escrituras y que él estaba predicando, y lo oyeron Priscila y Aquila, Priscila la esposa, y dice que cuando escucharon a este hombre predicar, enseñar, dice que vino él, lo llamaron y le explicaron más exactamente, en especial Priscila, le explicaron más exactamente el camino de Dios, porque él conocía ciertos aspectos de las escrituras, pero le faltaban algunos otros. Y dice que Priscila y Aquila le explican más exactamente, y pues a partir de ese momento Apolo se convierte en un predicador más eficiente de la palabra. Entonces yo siempre que leía ese pasaje, espero que no llueva, aquí el viento está durísimo, y yo siempre que leía ese pasaje me llamaba la atención, y yo elogiaba cuando vi ese pasaje la humildad de Apolos, de que después de predicar un supermensaje se baja y está dispuesto a escuchar a esta pareja, a Priscila y Aquila, que le explican: oye, mira, muy bien, pero estos detallitos te faltan. Y yo elogiaba mucho la humildad de Apolos al haber rectificado, después de que estos de ahí del público, estos de ahí que simplemente llegaron a escuchar, le corrigieron. Yo siempre hablaba de que qué bueno tener esa humildad, que a veces es tan difícil encontrar en gente que se dedica a enseñar la palabra, ¿no? Generalmente en un ambiente de enseñanza donde el que predica, el maestro, es el que da el mensaje,
es muy común de que al que enseña no se le puede corregir, no se le puede decir que algo está mal de lo que está diciendo, porque pues, se supone que él es el sabelotodo. Y yo ahí con este ejemplo de Hechos capítulo 18 muestro que somos un cuerpo y que siempre tenemos que estar dispuestos a aprender los unos de los otros. El único maestro es Yeshua. Yeshua dijo, todos ustedes son hermanos, uno es su maestro, por eso dijo, no le llamen a nadie rabí o mi maestro, porque uno es su maestro y todos ustedes son hermanos. Y bueno, pues yo decía mucho en teoría ese pasaje, pero ahora lo tuve que poner en práctica. Ahora que viene este grupo, y bueno, para los que están escuchando esta grabación y que ya saben que yo había grabado un video de este capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Ya había yo dado mi postura, mi comprensión hasta ese momento acerca del tema del milenio, pero recibí una visita de unos estudiantes de Colombia, una segunda visita de una pareja de Colombia que está aquí, y curioso que me dice Patricia, que es con quien hablamos mucho acerca del tema del milenio, que me lo dijo de broma, no sé si será de broma o será en serio, que vinieron este segundo viaje, porque ya habían venido una vez, vinieron este segundo viaje para hablar de este tema del milenio. Entonces, Pati, si realmente esta era la razón, pues ya se cumplió el objetivo. Gracias a Dios por tu vida, por tu insistencia y esa conversación que tuvimos perseverante de tu parte me hizo a mí reflexionar en una vez más este capítulo 20, y es justamente lo que vamos a compartir, ¿ok? El capítulo 20, y basado en estas observaciones que me hizo aquí Patti del estudio que había yo hecho previamente, pues es que estoy decidiendo hacer esta nueva grabación, y ahora no en el río Jordán, sino ahora aquí en el Monte de las Bienaventuranzas, porque el reino, el milenio, esos 1000 años que de acuerdo a este capítulo reinaremos o reinarán aquellos que son llamados, y somos llamados, pocos serán los escogidos, y esa es nuestra oración y anhelo de ser llamados. Por eso lo quise hacer aquí. Lo quise hacer aquí porque es aquí donde Yeshua llama a sus 12 discípulos a hablarles acerca de las cualidades, de los distintivos del verdadero discípulo. Y en el camino para venir aquí, por eso puse esa grabación de esos capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, para reflexionar en cuáles son las cualidades para entrar a ese reino, y que esa sea nuestro anhelo, que esa sea nuestra oración, de ser parte de ese reino donde Yeshua reinará y donde todo será perfecto, donde Él reinará con vara de hierro, y donde pues veremos lo que realmente significa que el reino de los cielos se establezca en la tierra. Así que bueno, Patti, muchas gracias por tu perseverancia, y bueno, pues este es un video que creo también aclarará muchas de las inquietudes que surgen del video anterior que había hecho. Y bueno, pues quisiera que oráramos, por favor, para iniciar el estudio y para que seamos tenidos por dignos de ser parte de ese reino que se ha de establecer. Padre, te damos muchas gracias por tu misericordia, por tenernos aquí, Señor, en el monte donde tú hablaste a través del verbo que se hizo carne, a través de Yeshua nos hablaste de lo que constituye la verdadera dicha, la verdadera felicidad. La dicha de ser parte del reino, de ser considerados en ese reino que ha de venir, y por lo cual los reinos de este mundo se pelean, luchan unos con otros, y todo este viento que vemos aquí, Señor, es una manifestación en lo físico de lo que pasa en el espíritu para que se establezca el reino, Señor. Las naciones pelean, luchan por ganar esta tierra, por ganar el control, el poder de este planeta, pero al final solo tú reinarás. En este capítulo de Apocalipsis veremos que tú vas a reinar, Señor, que todo se está preparando para que tú gobiernes. Y Padre, te rogamos que nosotros seamos tenidos por dignos
de entrar a ese reino. Y Señor, el primer requisito para entrar al reino es la humildad. Dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Señor, queremos ser así, pobres, humildes, reconocer nuestra bancarrota espiritual, reconocer que no somos mejores unos que otros, que tú eres nuestro maestro, que tú eres nuestro salvador, que tú eres nuestro Señor y que todos nosotros somos pequeños, somos niños y necesitamos aprender unos de otros. Gracias por la vida de Patti, de Carlos, de Mauricio, de Nora. Gracias por este grupo de estudiantes con un corazón de niños para venir aquí a seguir aprendiendo. Señor, que nunca nos cansemos de aprender de ti y los unos de los otros. Y que, Señor, procedamos a la madurez. Que reconozcamos que en parte conocemos, en parte profetizamos. Que ahora vemos como en espejo, pero algún día veremos cara a cara. Y Padre, que el estudio de este capítulo 20 de Apocalipsis nos llene de expectativa, de entusiasmo y de anhelo para ser parte de este reino y despreciar cualquier cosa que este mundo nos pueda ofrecer, con tal de ser tenidos por dignos, de ser sacerdotes y reyes en ese reino que has de establecer. Por los méritos de el Hijo de David, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, de Yeshua. Amén. Ok, Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Dice así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Esa serpiente antigua que aparece por primera vez, ¿dónde? En el jardín del Edén, engañando, cuestionando la palabra. Y bueno, pues esta serpiente antigua, Satanás, el diablo, que es un ser totalmente real, que no es una obra de la mitología, no es una obra de la imaginación, es un ser completamente real, el adversario, que le llama la Escritura, que cuando estudiamos el libro de Génesis, estudiamos que la razón por la que Dios creó a esta entidad espiritual es como un adversario, como alguien que desafía al ser humano para ser mejor, para perfeccionarse. Así como un deportista de alto rendimiento necesita un contrincante para ser mejor, así el ser humano necesita un contrincante, un adversario para perfeccionarse. Y aquí es el momento de la derrota, es el momento en que Satanás va a dejar de engañar por un tiempo, y es el momento en que los que vencieron, los que lograron ganarle la batalla a este engañador, a este adversario, pues van a reinar. Así que dice que baja este ángel del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y bueno, creámosle a la Biblia de manera literal. Si dice lo ató por 1000 años, pues no tratemos de hacer especulaciones. Y lo que les decía en la introducción de el tratar de revisar lo que yo por mucho tiempo había enseñado, porque en realidad esta es la tercera vez que hago este estudio. La primera vez lo hice con la postura de que existirá un periodo de 1000 años literal sobre la tierra donde va a reinar Yeshua, que es digamos que una postura, es la postura más difundida que se enseña en el estudio de la profecía. Pero también hay otra postura, que es la postura amilenialista, que es el negar que va a haber este milenio y verlo todo de manera muy alegórica, muy simbólica, hablar de que realmente como que Cristo ya está reinando, que estos 2000 años que llevamos en realidad es un periodo alegórico del que habló Juan, que son como un periodo indefinido muy largo, y que Jesús ya está reinando. Y bueno, esta postura milenialista, que por cierto es una de las posturas que contempla la Iglesia Católica, es que ya Cristo está reinando a través de la Iglesia Católica. Es una postura que eso es un detalle que en realidad nos debería de estorbar un poquito, esa postura de que no va a haber milenio, ¿no? Porque entonces, si no va a haber milenio, entonces la Iglesia puede decir: ya nosotros reinamos, de hecho nosotros vamos a traer el milenio, nosotros vamos a traer el reino, y pues va a reinar aquí el Papa, ¿no? Entonces, bueno,
Esa es una de las posturas que también se promueve en ciertos sectores protestantes muy conservadores y es la postura también de la Iglesia Católica. Entonces, bueno, si vamos a lo que dice literalmente la Escritura, aquí está hablando de Satanás siendo atado por 1000 años. Y dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y la postura esta de que dice que no, que en realidad Jesús ya está reinando y que en realidad en estos 2000 años ha estado atado Satanás, pues incluso de los comentarios irónicos con respecto a que Satanás ha estado atado todo este tiempo, es de que pues entonces la cadena la ha dejado muy larga el Señor, porque sigue haciendo de las suyas. O sea, en estos 2000 años la verdad es que ha hecho de las suyas, ¿no? O sea, ¿quién podría decir que Satanás ha estado limitado, atado? Ha hecho cosas terribles en todo este tiempo. Entonces, bueno, leamos tal cual como dice la Escritura. Y dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ok, entonces tiempo futuro. Todos estos, desde que vino Yeshua hasta este momento, pues han sido tiempos muy difíciles de caos, de cataclismos, de cosas terribles. Pero aquí se nos habla de una esperanza, un tiempo donde Satanás va a ser atado, donde no va a poder seguir engañando, donde las naciones van a ser libres de las mentiras de Satanás. Y dice en el verso 4 que cuando esto sucede, cuando es atado, dice el verso 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Entonces, ¿cuál es la progresión? Satanás es atado y en el momento que es atado, dice que se establecen estos tronos y se sientan sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y aquí está muy sencillo. ¿Quiénes recibieron facultad de juzgar? Pues los mismos que estuvieron en este monte de las bienaventuranzas y que Yeshua aparta de las multitudes. Las multitudes, ¿por qué seguían a Yeshua aquí? ¿Por qué los estaban siguiendo? Por lo que les podía dar. Por el pan, por el agua, porque le multiplicó los panes. O sea, la gente seguía a Jesús por lo que podían recibir de él. ¿Qué está pasando en la actualidad? ¿Por qué la gente sigue a Jesús? Pues por cosas materiales, ¿no? La doctrina de la prosperidad, todas esas cosas. Sin embargo, ¿qué es lo que hace Yeshua con sus apóstoles? Sus 12 apóstoles, representantes de las 12 tribus de Israel, ¿qué hace con ellos? Los aparta de las multitudes, los trae a este lugar y aquí les habla de lo que realmente tienen que buscar. No se afanen por qué van a comer, por qué van a beber, no se afanen por el vestido, no se afanen por lo que los gentiles, las multitudes se afanan. Ustedes no se preocupen por eso. A ellos les dice cuáles son los distintivos del reino. Así que tenemos aquí a los 12 discípulos a quienes Yeshua mismo les prometió que por haberlo dejado todo, los iba a poner en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ellos le preguntaron, Señor, ¿cuál va a ser nuestra recompensa? Nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. ¿Qué vamos a recibir? Les dije a ustedes que lo dejaron todo, van a sentarse en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Así que aquí vemos el momento del cumplimiento de esa promesa. Los 12 apóstoles sentándose en 12 tronos que en el 1000 años van a juzgar a las 12 tribus de Israel que van a ser reunidas de todas las naciones. Y no nada más a las 12 tribus de Israel, sino a todas las naciones sobrevivientes de la guerra de Gog y Magog que se va a mencionar acá. Y dice, y vi tronos y se sentaron sobre la guerra de Gog y Magog, que se menciona en Ezequiel capítulo 38 y 39. Hay una guerra, Gog y Magog, y entonces después de eso viene la cautividad de Jacob, reúne a las 12 tribus de los 4 ángulos de la tierra y entonces se va a establecer el reino con el Mesías, los 12 apóstoles. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Dios. Y este versículo es clave, y me lo mencionó Patty, y es clave. Este versículo es clave.
¿Quiénes serán los que van a reinar 1000 años? Específicamente, ¿cuáles son los requisitos para ser parte de los escogidos que van a reinar por estos 1000 años? Aquí está, este versículo es muy contundente. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Dios. Dos fundamentos, dos requisitos que se mencionan también en Apocalipsis 12, cuando dice que el dragón va a hacer guerra al resto de la descendencia de la mujer que representa a Israel y va a hacer guerra a las naciones. Y ahí se menciona cuáles son los distintivos de esta descendencia de la mujer, que es la descendencia de Israel que está regada en las naciones, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes serán los decapitados? ¿Quiénes serán los perseguidos? Y pensémoslo bien aquí. Los que tienen el testimonio del Hijo, Yeshua, los que le siguen, los que somos sus discípulos, pero no nada más eso, porque ¿cuánta gente hay que dice ser discípulo de Jesús? ¿Cuánta gente? ¿Cuántos millones? Aquí estamos en la iglesia de las bienaventuranzas, con un montón de gente encerrada ahí, y literal, está aquí hasta una valla, se nos están mirando así como, y estos que están allá afuera, ¿qué onda? Están encerrados en este sistema. ¿Cuántos millones de seguidores de Jesús? 2,000 millones de seguidores de Jesús, ahí están, tienen el testimonio de Jesús, pero ¿qué les falta? Y por la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios para el apóstol Juan, que escribió en este momento? Para él, ¿cuál era la palabra de Dios? El Antiguo Testamento, la ley, los profetas. ¿Cuántos seguidores de Jesús actualmente te dicen que ya no hay que seguir la ley, que ya no hay que seguir el Antiguo Testamento, que eso ya está, que eso ya es antes, que casi es para los judíos, y que ahora ya nosotros estamos en la gracia, estamos en Jesús, ya nada más el Nuevo Testamento? ¿Cuántos millones? ¿Qué porcentaje de los seguidores de Jesús tienen esa postura de que no, la palabra de Dios solo es de Mateo en adelante? Lo anterior sí es palabra, pero esa no le hagas tanto caso. ¿Cuántos millones? Así que aquí está la clave para ser considerado dentro de esos que van a reinar y van a ser sacerdotes en ese tiempo, los que tienen el testimonio de Yeshua, pero también tienen la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a los mandamientos de la ley de Dios. Y esa es la prueba de fuego. Esa será la prueba de fuego para los seguidores de Yeshua. ¿Por qué? Porque él dijo, si permanecen en mis mandamientos, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque es que millones y millones de cristianos siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad, nunca logran conectar las enseñanzas de Yeshua con los apóstoles. ¿Por qué? Porque si tú no lees la primera parte del libro, pues ¿cómo vas a saber realmente el fundamento de tu fe? La única sección que yo considero de toda la Biblia que no es inspirada, ¿saben cuál es? La única parte de toda la Biblia que para mí no es inspirada por Dios, no es de Dios, hay que quitarla de ahí. ¿Saben cuál es? Se las voy a enseñar. Les voy a enseñar cuál parte hay que arrancársela a la Biblia. De hecho, si no fuera porque tengo aquí unos apuntes, yo la arrancaría. Esta parte hay que arrancarla. Esta hoja, a ver si la ven. La división entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay que arrancarla. Voy a hacer algo, a ver cómo la arranco después. ¿Por qué? Porque no debería de estar esta hoja. Esta división no debería de estar. Esta hay que quitarla. ¿Por qué? Porque entonces se pierde la continuidad. Mucha gente, es más, para que salga más barato, muchos ministerios solo regalan Nuevos Testamentos. No regalan la Biblia entera, solo Nuevo Testamento. Pero pues con el Nuevo Testamento es muy difícil enterarte de por qué no apareció Jesús así de repente de la nada. Por eso el Nuevo Testamento empieza con una genealogía. ¿Por qué? Porque a través de esa genealogía puedes saber qué pasó antes, cuál es la historia de todos esos hombres de los que habla Mateo capítulo 1. Así que bueno, volviendo ahí a Apocalipsis 20, y esto es algo importantísimo si
todos aquellos que están escuchando por primera vez este estudio, recuerda este pasaje de Apocalipsis y grábalo en tu corazón. Apocalipsis 24, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con el Mesías 1000 años. Ahora, ¿será que el no tener el testimonio de Yeshua y la palabra de Dios, ambos juntos, te hará un prospecto para recibir la marca de la bestia? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que la garantía, la prevención para no caer en el engaño de la bestia será tener ambos testimonios, el de Yeshua y la palabra de Dios? Que si te falta uno de los dos, porque hay otro grupo, hay otra casa de Israel que tiene la palabra de Dios, o hasta cierto punto tienen la palabra de Dios, tienen el estudio del Antiguo Testamento, la ley, los profetas, pero no creen que Yeshua es el Hijo, no creen que Yeshua es el Mesías, solo tienen esa parte. Y está la otra casa que solo tiene el testimonio de Yeshua, pero la parte de la Torah, la ley y los profetas, esa no la tienen. ¿Será que el no tener ambos te podrá hacer un prospecto a ser engañado? Entonces aquí dice que justo estos que tienen estos dos fundamentos, el testimonio de Yeshua y la palabra de Dios, son los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con el Mesías 1000 años. Pero los otros muertos, es decir, los que no tienen estos dos testimonios, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? Cuando Yeshua viene y todos los que tienen el testimonio de Yeshua y los mandamientos de Dios resucitamos, lo que dijo el apóstol Pablo: he aquí que les digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al sonar trompeta, los muertos en el Mesías serán resucitados primero, después nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en el aire juntamente con ellos. Así que esta es la primera resurrección. Cuando Yeshua viene, sus escogidos, sus santos, los que tienen el testimonio de Dios, de Yeshua y la palabra de Dios, son resucitados, dichosos y santos, dichosos, felices, escogidos, apartados, los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y del Mesías y reinarán con él 1000 años. O sea que si resucitamos en esa primera resurrección, ya estaremos en cuerpos glorificados, y por 1000 años estaremos en cuerpos como el del Mesías, que una vez que fue glorificado ya no vuelve a morir, ya la muerte no tiene potestad sobre él. Así que una vez que eres resucitado, una vez que somos resucitados en este momento, pues entonces reinaremos con él 1000 años. ¿Te gustaría ser parte de esta primera resurrección? ¿A quién le gustaría ser parte de esta primera resurrección? ¿Te gustaría ser sacerdote y reinar con él 1000 años? ¿Y cuál será la función en estos 1000 años? Pues aquí dice, sacerdotes. ¿Qué hacían los sacerdotes? Los sacerdotes instruían, enseñaban, eran los encargados de instruir al pueblo. O sea que si no nada más se trata de desear ser sacerdotes, si realmente queremos ser sacerdotes y si la función va a ser de enseñanza, ¿qué tendríamos que estar haciendo ahorita en preparación para ese tiempo? Aprendiendo. Dedicando la mayor parte del tiempo a aprender. Y viene la parte final. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y aquí uno se preguntará, y este es el principal versículo, junto con el tema de Gog y Magog, que a mí me influyeron para, en el estudio pasado que hice, tener la postura de que, wow, esta guerra de Gog y Magog pues, es la misma de Ezequiel, entonces, pues a lo mejor entonces esto de los 1000 años es ahí donde yo me trabé un poquito. Porque decía, bueno, ¿por qué vas a volver a soltar a Satanás? O sea, si ya estás reinando 1000 años,
si ya todo está perfecto, ¿para qué vuelves a soltar a Satanás? Y yo ya en mi impaciencia de que ya todo se acabe, ya dije, ya no vuelvo a soltar a Satanás, mejor ya no hay milenio, mejor ya estos 2000 años son los que ha estado atado. Pero bueno, aquí mismo está la respuesta. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. El problema es que el no creer en el milenio, en los 1000 años, el problema de eso es que deja otra serie de cabos sueltos, deja otra serie de pasajes, como lo del templo de Ezequiel, como lo del niño que muere de 100 años será maldito. Deja una serie de un montón de pasajes sueltos que cuando hice ese estudio me preguntaban, bueno, y esto, y esto, y esto. Dije, bueno, eso ya lo pensaré en otro estudio, vaya a hacer otro estudio. Y lo estuve pensando, pero no le di respuesta realmente, hasta que dije, bueno, ya el Señor me lo revelará. Pero la verdad es que aquí mismo está la respuesta de por qué Satanás se va a volver a soltar. Aquí dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Ok, es algo similar a lo que dice Ezequiel, se repite, pero bueno, las guerras en contra de Israel, las guerras a nivel mundial han sido repetitivas una y otra vez. De hecho, algunos esenios pensaron que la guerra contra Roma en el año 70 eran las guerras de Gog y Magog. Entonces es algo cíclico, repetitivo. Y un muy buen punto que comentábamos con Patricia aquí es, bueno, ¿por qué se deja a Satanás una vez más? Pues para poner a prueba a las naciones que estuvieron bajo un reinado de 1000 años perfecto, un reinado de paz, de justicia, que todo funciona perfecto, que todo es justo, que no hay corrupción, que ya no hay manera de que el hombre se queje y no hay manera de que el hombre siga echando la culpa a Satanás de todos sus problemas, porque es típico echarle la culpa al adversario de todos sus problemas. Y aquí, al soltar a Satanás y hacer que algunos sean engañados, es para mostrar la perversión del ser humano, que el mal no viene de afuera, sino el mal viene de dentro. Esa inclinación al mal de que aún con condiciones perfectas, aún con justicia, aún con perfección, aún así somos capaces de pervertirnos. Y entonces, ya cuando no hay excusa, ya cuando ningún hombre pueda echarle la culpa a nadie y se dé cuenta de su condición, entonces en ese momento Dios mostrará al ser humano que solamente gobernado por Él es posible tener un reino perdurable de paz. Solamente. Esa es la manera de convencer al ser humano de que, ¿sabes qué? Me necesitas. Me necesitas. Me necesitas. No puedes tú, ni siquiera con condiciones ideales, porque a veces incluso como papás, ¿cuántas veces a nuestros hijos les damos todas las condiciones idóneas, perfectas, y aún así se rebelan? Entonces dices, oye, pero ¿qué onda? O sea, ¿cómo puede ser? Entonces Dios como Padre nos muestra eso. ¿Y para qué nos muestra esa perversión? ¿Para qué? Pues para que ya no volvamos a querer separarnos de Él. Lo que se restaure el jardín del Edén. En el jardín del Edén, lo único que tenía que hacer el hombre era depender totalmente de Dios. No apartarse para nada, no cuestionar para nada la palabra de Dios. Comer del árbol de la vida y vivir para siempre, no dudar en nada. Pero ¿cuál fue el problema del hombre? Que dudó, que pensó que podía haber otra alternativa. De esta manera, el hombre se convence de que no hay otra alternativa. Tenemos que ser obedientes a su plan, a su gobierno. Así que bueno, suelta a Satanás para que vaya a engañar a las naciones, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. ¿Quiénes son los santos? Pues los que resucitaron en la primera resurrección, el Israel redimido de entre las naciones, que moran en la ciudad amada en Jerusalén, que no van a ser todos, solo son unos escogidos, la esposa del Cordero que se menciona en el capítulo 19. Y dice que rodean el campamento de los santos, la ciudad amada. ¿Y qué sucede? Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ahí sí eso se acaba rápido. Ahí es algo inmediato.
Y ahora sí viene el final de Satanás. Ya no tienes ninguna utilidad más, Satanás. Ya se acabó tu función. Ahora sí, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. La bestia, un sistema de gobierno que tiene que ver con las bestias que vio Daniel. El falso profeta tiene que ver con toda esa falsa religión. El gobierno y la religión unidos siempre para engañar al pueblo de Dios. La bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí ya es la eternidad. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y bueno, aquí ya por fin se están saliendo, aquí los que estaban enjaulados están saliendo, ya están viniendo más. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y aquí habla ya del gran trono blanco, del juicio final. Aquí sí ya se va a juzgar a todos los seres humanos que han nacido en todas las épocas. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y esto es muy significativo, según sus obras. Y el libro de la vida, ¿cuál es el libro de la vida? En la fe hebrea, ¿cuál se considera ser el libro de la vida? La Torá, la ley de Moisés. Este es el libro de la vida. He aquí que pongo delante de ti la vida, la muerte, la bendición, la maldición. Ahora, ¿qué pasa con alguien que nunca conoció el libro de la vida? ¿Qué pasa con alguien que no conoció nunca las Escrituras? Bueno, el apóstol Pablo dijo que aún los gentiles que no tienen ley, tienen en su conciencia un instinto básico de lo que es la ley de Dios. Por eso dice que incluso va a haber gentiles que van a condenar o van a juzgar al judío que tiene la ley, a quien se le dio la ley escrita, y hay gentiles que con la ley en su conciencia van a ser capaces de juzgar al judío que teniendo la ley escrita no la cumplió y no la guardó. ¿Ok? Hay, por instinto el ser humano sabe lo que está mal. Dios ha puesto una medida de fe en cada ser humano. Dios ha puesto un instinto básico que el ser humano le hace querer seguir los mandamientos de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo que en su interior se deleitaba en la ley de Dios. En su interior, pero se revelaba en él una ley que lo llevaba cautivo a la ley del pecado y de la muerte. Y dijo, miserable de mí. O sea, en instinto, en nuestra conciencia sabemos lo que está bien y que está mal. Y dice que el que no sea yo, el que sus obras, y aquí está algo muy importante, tus obras tienen que concordar con el libro de la vida. Por eso Pablo dijo que somos cartas leídas por todos. Esto no tiene que ver con que tu nombre, Mauricio, a ver, como que si hubiera un libro, a ver, Mauricio, Nora, Patti, ¿está? ¿No está? No habla de eso. Habla de que tu testimonio, tu vida, Mauri, tu vida, Nora, tu vida, Patti, tu vida, Carlos, tu vida, Joseph, mi vida, mis obras, mis acciones, tienen que estar contenidas en el libro de la vida. Tenemos que actuar en base a lo que está escrito. Tenemos que actuar en base a lo que nuestra conciencia nos dicta y sabemos que es lo correcto. Y si nuestras obras están ahí escritas, si la gente al vernos puede ver lo que dice la Biblia, entonces, bueno, esto está hablando de la segunda resurrección, nosotros tenemos la esperanza de haber estado en la primera resurrección. Nosotros ya no seremos parte del trono blanco, nosotros ya, la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros, esa es nuestra oración por lo menos. Pero aquí está hablando de todos los que no participaron en la primera resurrección. Y ahí son juzgados según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y bueno, todo ser humano que algún día vivió ahí se levantan. Y que obviamente no fueron partícipes de la primera resurrección. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, el infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Ya no es más necesaria la muerte, ya no habrá más muerte, ya no es necesario más tormento. Fueron lanzados al lago de fuego.
esa es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida una vez más, aquel cuyas obras, cuyo testimonio no fue hallado inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Y el que sí fue hallado en el libro de la vida, pues entonces pues será parte de un reino eterno, de los cielos nuevos, la tierra nueva, capítulos 21 y 22 de Apocalipsis. Y ahí termina esta fascinante historia que solo a Dios se le pudo haber ocurrido. ¿Puede acaso Steven Spielberg, o el mejor productor de la historia, hacer un libro como la Biblia con todas las implicaciones de la Biblia? Imposible. Así que bueno, sé que este estudio se dio en condiciones interesantes, de mucho viento, interesantes, de mucha corriente. Miren nada más allá unos aviones. Y este estudio lo estamos grabando en el aniversario número 67 de la nación de Israel. El pueblo de Israel está celebrando la independencia. Pero la verdadera independencia de esta nación, ¿cuándo será que vendrá? Cuando se cumpla lo que acabamos de ver acá. Cuando las 12 tribus, cuando el verdadero Israel, el que vence de entre las naciones, el que vence con el testimonio de Yeshua y los mandamientos de Dios, ese es el Israel que ha de reinar y gobernar en esta tierra. Ya sin todos estos lugares altos, ya sin todas estas idolatrías. Y la pregunta es, ¿seremos capaces de resistir? ¿Será que este viento que vivimos durante este estudio, será que Dios nos está hablando a través de este viento? Así es. Sin duda, aún las condiciones en las que grabamos este estudio, sin duda, es una señal, son advertencias que Dios nos envía de que no va a ser fácil. Estos mismos 12 discípulos que estuvieron aquí escuchando los requisitos para ser parte del reino, navegaron ese mar de Galilea y vivieron un viento como este que no se compara con lo que estamos viviendo, se los aseguro, porque es muy cómodo estar aquí sentaditos, pero estar ahí en el mar con las olas que están hundiendo la embarcación, mientras que Yeshua dormía, eso es bastante diferente. Pero la pregunta es, ¿aguantaremos estos embates que han de venir? Porque vimos ahí que los que van a reinar, ¿qué les pasó? Fueron decapitados. ¿Será que aguantaremos lo que ha de venir? Bueno, pues bendito sea Él, que no depende de nosotros, depende de nosotros la disposición, la capacidad de lograrlo, solo depende de Él. Solo depende de que seamos tenidos por dignos. Así que, ¿por qué no le pedimos, y con eso cerramos este estudio, que seamos tenidos por dignos? Lo único que necesitamos es disposición. ¿Tenemos disposición para ser parte? ¿Estamos dispuestos? Si la respuesta es afirmativa, vamos a pedirlo. Padre, te damos gracias porque, Señor, está por establecerse tu reino, es nuestro más grande anhelo, Señor. Los poderes de las naciones rugen como este viento, rugen para acabar con tus escogidos, con tu ungido, con Israel, con tu ungido Yeshua, la cabeza de Israel. Los espíritus rugen, los demonios rugen, trataron de hundir a los discípulos en ese mar de las naciones. Pero tú, Yeshua, dormías tranquilo porque tú eres el que estás en control de toda potestad, de toda hueste de maldad. Tú reinas y tú gobiernas sobre ellos. Toda potestad te fue dada, hijo de David. Te ruego que reprendas a estos vientos, Señor, que tratan de hundir nuestra barca entre las naciones, que tratan de detenernos de ser pescadores de hombres. Señor, reprende
el mar, reprende el viento, Señor, y ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a tener la actitud que tú tuviste de que aunque los vientos, aunque las olas nos cubran, tengamos esa actitud y esa tranquilidad de dormir, de estar tranquilos y de saber que nos has dado también autoridad para hollar, para pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda obra del enemigo, y nada nos dañará, Señor. Que no tengamos temor al que solo puede matar nuestro cuerpo. Que solamente te temamos a ti, Rey de Reyes, Señor de Señores. Bendito seas porque has de cumplir tu palabra de que la dinastía de David ha de gobernar en esta tierra y ha de gobernar a todas las naciones y ha de ser luz a las naciones. Bendito seas, Hijo de David, de tomarnos como los valientes de David. Gracias, Padre, porque eres tú quien nos capacita, y la obra que comenzaste en nosotros la perfeccionarás hasta ese día, por los méritos tuyos, Yeshua ben David. Amén. Bueno, pues consideré necesario, antes de publicar el estudio de este capítulo 20 de Apocalipsis, aclarar ciertos puntos que me imaginé que podrían suscitar algunas preguntas, algunos cabos sueltos que probablemente quedan después de este estudio, algunas dudas que podrían surgir y que sé que van a surgir porque son preguntas muy comunes que surgen de este capítulo 20. Y es por eso que apunté aquí algunas de los cabos sueltos, algunas de las posibles dudas que pudiesen quedar después de haber escuchado este capítulo, y quise aclararlas de manera que todos los que hayan escuchado este capítulo 20 acerca del milenio, pues se les aclaren totalmente estas inquietudes que podrían surgir, ¿no? Y la primera es con respecto a la guerra de Gog y Magog que se menciona aquí en este capítulo 20, y que lo que finalmente a mí me trajo ya la tranquilidad de armonizarla con el resto de pasajes de la Biblia que hablan acerca de los últimos tiempos es el considerar que esta guerra de Gog y Magog, de la que se está hablando aquí en Apocalipsis capítulo 20, aunque tiene elementos parecidos a Ezequiel capítulo 38 y 39, definitivamente son dos guerras de Gog y Magog diferentes. La guerra de Gog y Magog que se menciona en Ezequiel capítulo 38 y 39 es una guerra, es un ataque a los montes de Israel que viene desde el norte, principalmente desde el norte. Y esta guerra de Gog y Magog que se menciona en Apocalipsis es una guerra de los cuatro ángulos de la tierra, es una guerra que abarca el mundo entero. Así que son dos guerras diferentes, una es la de Ezequiel 38 y 39 y otra es la de Apocalipsis 20, que aunque tienen ciertas similitudes en el lenguaje, definitivamente son dos guerras diferentes, y eso pues ya armonizaría y aclararía muchos de los puntos de esta profecía, ¿ok? Así que dos guerras diferentes, Ezequiel 38 y 39 es una y Apocalipsis 20 es otra. El segundo punto es con respecto a las naciones. Algunos podrían preguntarse, bueno, aquí dice que los que resucitan en esta primera resurrección, los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y la palabra de Dios, van a reinar y van a ser sacerdotes por 1000 años. Pero la pregunta es, ¿a quién van a reinar? ¿A quién van a gobernar? Bueno, pues van a reinar, van a gobernar precisamente a los sobrevivientes de esta guerra de Gog y Magog de la que habla Ezequiel capítulo 38 y 39. En Ezequiel 38 y 39 se nos habla de una invasión, de una guerra muy grande que se lleva a cabo acá en el Medio Oriente, y pues esa guerra escala y escala y escala hasta convertirse en la guerra de Armagedón. Esa guerra Armagedón que se menciona previamente en el libro de Apocalipsis, que es una guerra a nivel mundial, y hay
hay sobrevivientes de esa guerra, ¿ok? En el contexto de esa guerra de Armagedón es cuando regresa Yeshua, él viene a redimir a su pueblo, viene a rescatar de esa guerra final y entonces se entra al milenio. Pero hay naciones que sobreviven a esa guerra, ¿ok? Los que murieron con la fe del Mesías, siguiendo la palabra de Dios, bueno, ellos son los que son resucitados, ellos son también los que son perseguidos durante esta guerra final, que en gran parte es una guerra por Jerusalén, es una guerra que va a tener como propósito el exterminio de todo descendiente de Israel. Y es ahí cuando en la aflicción miraremos, voltearemos, diremos, por favor, ayúdanos, sálvanos, y Dios va a escuchar el clamor de su pueblo Israel, envía a Yeshua, a quien buscamos en nuestra aflicción, de acuerdo a la profecía de Oseas, nos salva, nos redime, nos resucita, y las naciones que sobrevivan, pues entonces son a las que hay que enseñarles durante 1000 años, habrá que enseñarles a vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Así que esas son las naciones que van a sobrevivir, que van a estar esos 1000 años, y de modo que tendremos a dos tipos de personas, dos tipos de población que habrá durante estos 1000 años. El primer grupo serán los reyes y sacerdotes, los que fueron resucitados en la primera resurrección y que reinarán como sacerdotes juntamente con el Mesías. Estos son a los que se les llama la esposa del Cordero, los que han de gobernar con él. Y al haber resucitado, bueno, la muerte ya no tiene potestad, son seres glorificados, seres semejantes a los ángeles, que ya no se casarán ni se darán en casamiento en esta época del reino, pues al estar en cuerpos glorificados, así como Yeshua, que al resucitar tenía un cuerpo glorificado, que incluso era capaz de traspasar las paredes, podía entrar en un lugar cuando las puertas estaban cerradas. Bueno, de esa misma manera serán estos que han de resucitar, y que Dios nos tenga por dignos de ser parte de esta primera resurrección, que moraremos en cuerpos glorificados, ¿ok? Y estarán los que sobreviven de esta guerra de Gog y Magog, esta guerra de Armagedón, que es una combinación de guerras en contra del pueblo de Israel. Y las naciones que sobreviven, bueno, pues simplemente sobrevivirán, pero seguirán habitando en cuerpos de carne y hueso normales, que la única diferencia que tendrán es que en estas condiciones diferentes de 1000 años, en estos 1000 años en que va a haber mucha restauración, pues van a tener una longevidad extendida. Una vez más se va a extender la longevidad. Ahí es donde entra el tema que menciona Isaías acerca del niño que muriere de 100 años, pues será como si estuviera bajo maldición. ¿Por qué? Porque las condiciones van a ser diferentes, entonces se va a extender una vez más el periodo que un ser humano puede vivir. ¿Ok? Dos poblaciones, los reyes y sacerdotes en un cuerpo glorificado que tuvieron parte en la primera resurrección, y las naciones que sobreviven de estas últimas guerras. ¿Ok? Y por último, entonces, para aclarar el tema de la cronología, a ver cómo se va a dar la cronología, cuáles son los acontecimientos que estamos esperando. Bueno, estamos en este tiempo presente, el libro de Ezequiel, la profecía de Ezequiel, nos da un panorama profético cronológico a partir del capítulo 36, muy interesante. El capítulo 36 nos habla de la limpieza que va a ocurrir al pueblo de Israel. Los rociaré con agua, los limpiaré, pondré mi espíritu en ellos, y eso tiene que ver con todo lo que sucede a partir de que Yeshua muere en la cruz, a partir de que el Espíritu Santo viene sobre ese grupo de creyentes ahí en Pentecostés, y de ahí empieza un periodo en el que Él comienza a resucitar, a soplar sobre huesos secos. Empieza la resurrección de los huesos secos, Ezequiel capítulo 37, que es en el periodo histórico que vivimos. Podríamos decir que ahorita estamos en el periodo histórico de Ezequiel capítulo 37. Están siendo los huesos secos, que son las tribus de Israel, tanto la casa de Israel, las tribus del norte, como la casa de Judá, que están siendo resucitados. Es un ejército grande, en gran manera grande,
que están siendo resucitados por el Hijo del Hombre. Es Dios que le dice a Ezequiel: Ben Adam, hijo de hombre, profetiza sobre estos huesos secos. Eso es lo que está ocurriendo ahorita. Gente de todas tribus, naciones y lenguas que están entendiendo su conexión con las tribus de Israel y están siendo unidos los dos palos, la casa de Israel, la casa de Judá. Eso es lo que estamos viviendo ahorita. ¿Y qué sucede después de Ezequiel capítulo 37? ¿Qué viene después de Ezequiel capítulo 37? Pues viene Ezequiel 38 y 39, que nos habla de la guerra de Gog y Magog. Un ataque a los montes de Israel desde la tierra del norte. Y ahí se dan incluso naciones muy específicas. A diferencia de Apocalipsis 20, en Ezequiel 38 y 39 se nos habla de naciones muy específicas, incluidas dentro de ellas Irán, muy interesante. Persia es una referencia al actual Irán, que justamente está amenazando al pueblo de Israel de ser exterminado. Así que bueno, pues es una confederación de países que viene del norte a atacar a Israel, que ese es el siguiente acontecimiento que se está gestando, que es muy posible que nos toque pronto este acontecimiento de un ataque a Israel que tiene como propósito terminar con la cautividad de Jacob. En el capítulo 39 de Ezequiel se nos dice que después de esa guerra, entonces Dios revelará a su pueblo que por su pecado fue dispersado entre las naciones, pero que Dios tiene misericordia, y a partir de ese momento Dios se revelará de manera poderosa a las tribus de Israel. En ese momento se acabará el misterio del que habló el apóstol Pablo. En ese momento todos los que son descendientes de las tribus de Israel van a entender su cautiverio, su pecado. Va a haber un gran avivamiento y va a haber un retorno masivo a esta tierra de Israel. Que son los capítulos 38 y 39 en preparación para lo que viene en Ezequiel capítulo 40 y 48, que es paralelo a Apocalipsis 20. ¿Okay? Ezequiel 40 y 48, ¿de qué nos habla? Después de la guerra de Gog y Magog, nos habla de la construcción del templo, nos habla del templo famoso de Ezequiel. Y entonces podríamos hacer un paralelismo entre Ezequiel 40 al 48 con Apocalipsis 20, reyes y sacerdotes. Estos reyes y sacerdotes que van a estar gobernando juntamente con el Mesías en todo lo que vemos relatado en los capítulos 40 al 48 de Ezequiel, que es ese periodo de 1000 años, que es un periodo de transición, que aquí nos podemos preguntar, bueno, ese periodo de Ezequiel 40 al 48, Apocalipsis 20, antes de la eternidad, antes de los cielos nuevos y tierra nueva, de Apocalipsis 21 y 22 y de Isaías 66, ¿para qué este periodo? ¿Para qué estos 1000 años? Bueno, es un periodo de transición, es un periodo similar a aquel en el que Israel salió de Egipto, y que anduvo en el desierto, y que en el desierto fue preparado para entrar a la tierra prometida. Así que este periodo, estos 1000 años, son un periodo de transición, son el séptimo milenio en esta progresión, 6 días, así como son 6 días en que Dios creó todo y en el séptimo reposó. En la carta a los Hebreos se nos habla de que queda un reposo todavía, ¿ok? Y ese reposo es aquel cuando el Mesías reine aquí en la tierra, cuando se establezca el reino de Dios aquí en la tierra, y entonces la tierra entrará a su reposo. Pero es un periodo de transición. El séptimo día es un periodo de transición para el octavo día, que el octavo día es la eternidad. El octavo día, Hoshana Rabbah, en la fiesta de los tabernáculos se celebra el octavo día, que tiene el nombre de Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah significa la gran salvación. Así que cuando terminen estos 7 días o estos periodos de 7 milenios, entonces entraremos al octavo día, que es la gran salvación. Cielos nuevos, tierra nueva, cuando entonces ya se restaure el jardín del Edén, y cuando entonces ya prácticamente todos los que estén ahí seamos una vez más como los ángeles, otra vez se restaure el paraíso y volvamos a tener una comunión todos con Dios, venga la nueva Jerusalén. Y bueno, pues entonces ahí ya será un periodo que es la eternidad, el 8, que tiene que ver con nuevos comienzos y tiene que ver con la eternidad. Así que, bueno, espero que este epílogo haya aclarado un poco mejor lo que estudiamos aquí en el capítulo 20, siempre con la humildad,
siempre con la convicción de que en parte conocemos, en parte profetizamos, y este es mi mejor esfuerzo, este es mi esfuerzo hasta el momento más grande por armonizar muchísimas piezas del rompecabezas, muchísimos pasajes de la profecía, que por más que tratemos de armonizar todos, bueno, pues reconozco yo mi incapacidad para poder tener a un 100% la imagen perfecta que solamente vendrá cuando se manifieste aquel a quien le veremos cara a cara y entonces nos revele perfectamente todo su plan, ya sin ningún tipo de especulación. Así que bueno, pues espero esto haya ayudado un poco, y bueno, pues lo más importante aquí es que tengamos la esperanza de ser parte de la primera resurrección. ¿Y qué necesitamos para ser parte de la primera resurrección? Bueno, pues primero estar dispuestos a ser mártires, porque vimos en este estudio que van a padecer por causa del testimonio del Mesías, por causa de ser seguidores del Mesías y de observar, de guardar la palabra de Dios, que son los mandamientos, las leyes, las instrucciones que nos han sido dadas.